Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Segundo panel, así que bienvenidos a la capital deportiva. Otro tema interesante, ¿dónde jugar para el talento mexicano del deporte ráfaga? En el básquetbol de la AVE a nivel universitario, en el básquetbol de los Estados Unidos, en la NCAA o cualesquier división. El tema está bueno, sobre todo, ¿cuál tendrá mayor proyección para llegar a selección nacional? Y no solamente proyección para llegar, también hablamos de dónde hay más fogueo, dónde hay más experiencia, dónde hay más exigencia. Básquetbol universitario, selección nacional y la novelita de la ADMEVA y la FIBA que acaba de resolver el TAS. De eso y más, aquí en la capital. Pues bienvenidos, ya lo habíamos anticipado, un tema o varios temas, 3 en 1 para esta edición del panel de Capital Deportiva. Ya lo veníamos comentando, Jesús El Parral Aragón, entrenador mexicano con bagaje ya, experiencia en universidades mundiales, también en Centro Básquet con juveniles, tanto varonil como femenil, presente en esta edición. El pelón Chávez, Rubén Chávez, también preparador físico y en la actualidad preparador dentro del básquetbol profesional. Usted dirá, ¿por qué otra vez el tema del básquet? Bueno, hay muchas cosas que están pasando. Si no, pregúntenle a DEMEVA y a la FIBA. También a la Liga Nacional de Baloncesto que va a iniciar ya en el mes de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con gusto. ¿Qué tal, Aaron? Un saludo, un placer estar aquí con dos grandes, Coach Aragón. Te mando un saludo desde Chihuahua. Un placer estar con ambos. Saludos a los dos, a la capital, allá a toda la gente bonita de Chihuahua, y pues un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Aaron. Bienvenidos. Oigan, bueno, pues tres temas vamos a abarcar en este espacio. Primero vamos a platicar, aprovechando sobre todo tu experiencia, Parral, en el básquetbol estudiantil, sobre todo en Estados Unidos, el feeling que tienes para ver el talento mexicano que está del otro lado. Platicábamos antes de la producción de este segmento, que tienes a varios visualizados allá. Hablamos de la importancia de la experiencia, del roce, de todo eso. Has estado en las últimas 2 ediciones de Universidad Mundial, estuviste en Italia, estuviste en China, Taipei, fueron resultados de polos opuestos. En Italia no se gana ni un solo juego, en Taipei tienen una buena actuación, por así decirse, una victoria importante ante un equipo europeo. Y bueno, vamos a hablar de lo que han sido las universidades nacionales, ¿no? Las universidades mundiales, perdón, pero sobre todo de selección nacional, y también, ¿por qué no darle una pincelada a lo que está pasando con FIBA ante ADMEVA, lo que resolvió el TAS? Pero bueno, vámonos por orden. Primero, y lo que voy a poner en cuestionamiento sobre la mesa, y va para ti, Parral. Si tú tuvieras la mano para ser el seleccionador y el dirigente de México a nivel estudiantil para ir a una universidad mundial, ¿de dónde sacarías a tus caballos? ¿De qué corral? ¿De la Liga AVE o del básquetbol estudiantil de los Estados Unidos? ¿De NCAA, División 1, División 2, de la NAYA, de donde estén los mexicanos, que muchos que tuvieran que hacer un scouting real ni siquiera saben dónde andan? Sí, pues es un tema interesante. Y es un tema que efectivamente pues he venido siguiendo en los últimos, yo creo que ya unos 6 o 7 años. No es un tema ni siquiera de 2 o de 3 años. Tengo ya alrededor de 6 o 7 años trabajando este tipo de investigaciones deportivas, que realmente es lo que son una investigación para saber dónde se encuentra el talento mexicano, con qué características cuenta el talento mexicano que está jugando en Estados Unidos, y luego lo más importante, a qué nivel está jugando, porque hay muchos jugadores mexicanos que vienen a Estados Unidos, pero terminan jugando en colegios muy pequeños, y la competencia dentro de esas conferencias es de muy bajo nivel.
Así que el jugador mexicano, cuando regresa a competir para un puesto en una universidad mundial, viene con menos calidad de tiempo de cancha, porque ha pasado 2 años tratando de pelear por una posición en un colegio chico NAA, que se les conoce como NAA, en la banca, jugando a lo mejor 10 minutos, y se me hacen muchos, contra algún chico, por ejemplo, de una universidad local mexicana, llamémosla así, una universidad nacional como el CEU, o como el TEC Hidalgo, o como la UPAEP, o alguna universidad que está jugando en México, donde el chico viene jugando 35 minutos de juego por partido. Entonces, la confianza, el ritmo, el proceso de cancha lo va a traer el jugador mexicano en esa concentración. Si se va a evaluar eso, entonces muy probablemente pueda quedar el chico de la Liga AVE o de la Liga Nacional o de la Liga Estudiantil Mexicana. Pero si se va a evaluar el aspecto mental, el roce internacional, el pánico escénico que se pudiera tener en un evento internacional o mundial como las universidades, y las capacidades físicas contra las que se compite, entonces tendríamos que analizarlo 2 veces, porque el chico que viene de Estados Unidos, aunque sea un colegio NAA, está compitiendo contra un promedio de estatura de un jugador de 2 metros y más. Y el chico que compite en México no compite contra jugadores de 2 metros y más. La Liga AVE, yo creo que no tiene registros de más de 10 jugadores de 2 metros y más, mexicanos. Porque hemos visto o he visto ya algunas universidades que se están trayendo extranjeros. Están trayendo jugadores de Costa Rica, de Panamá, a participar en las universidades dentro de la Liga AVE, que les permiten tener ahí el extranjero, y que pues por lo general es un poste, ¿no? Pero México actualmente está careciendo de una estatura para competir a los torneos internacionales. Entonces, habría que checar bien, Aarón, cuáles son nuestras bases de eliminación del talento. ¿Cómo vamos a eliminar ese talento para quedarnos con los mejores 12? Si me preguntas referente a dónde están los mejores jugadores, es muy difícil contestar que en Estados Unidos, o es muy difícil contestar que en México, porque son 2 maneras de evaluar completamente diferentes. El nivel contra el que compite el mexicano en Estados Unidos es un nivel altísimo, altísimo. Y el nivel contra el que compite el jugador mexicano estando en su propio país es de un roce nacional, es un roce que es más parejo, digámoslo así. Claro, yo creo que, Pelón, esto entra en un rubro, ¿no? Que es muy tuyo, como la preparación física, la alimentación, inclusive la disciplina, porque este tema lo hemos platicado antes entre tú y yo. Realmente sí es diferente el atleta mexicano en México, con una preparación y un sistema aquí en México, a cuando emigra y se la tiene que rifar y buscarse un lugar, como lo dijo el Parral Aragón, ¿no? En contra de mucho mejores que él. Sí, por supuesto. Yo me voy directamente con todo el esfuerzo que conlleva del jugador nacional, ir al extranjero y ganarse un lugar. Y lo vemos viendo desde high school, ¿no? O sea, el nivel de competencia que ellos obtienen desde la preparatoria, secundaria. Ahora, imagínate el porcentaje en Estados Unidos de los que pueden obtener una beca universitaria, llámese National Junior College, NAIA, NCAA, División 1, División 2, pues si me voy un 3% se me hace mucho.
de todo el englomerado que existe en el territorio estadounidense. Entonces, imaginemos a un nacional, a un connacional que va y compite y que tiene que demostrar un nivel extraordinario, aún mejor que los nacionales, que la gente que está en Estados Unidos. Entonces, toda esa parte disciplinaria conlleva al mexicano a hacer un trabajo doble. Yo recuerdo un atleta, Alejandro Cárdenas, de atletismo, que le preguntaba que cómo se preparaba para poder ganar esos campeonatos mundiales y lo comparaban con atletas como Michael Johnson. Y él decía, si Michael Johnson se prepara un día, yo me tengo que preparar 2. O si se prepara hace una sesión de entrenamiento, yo tengo que hacer 3. Y es exactamente lo mismo por lo que pasa el jugador mexicano en Estados Unidos. Además de que muchas de las high school que tienen buen presupuesto tienen programas de strength and condition, donde los jugadores prácticamente es una disciplina que tengan que ir día con día al gimnasio. Y en la universidad es igual. En la universidad tienen 3 sesiones diarias. Yo recuerdo a varios de los jugadores que han venido a trabajar conmigo, a las 5 o 6 de la mañana tienen su primer sesión de gimnasio. Después, a mediodía tienen su sesión de cancha y por la tarde tienen otra sesión de cancha. Entonces, oye, estamos hablando... Sí. Perdóname que te interrumpa y sin raspar muebles. A mí me ha tocado verlo, pero del otro lado, ¿no? Yendo con micrófono y con la cámara a hacer entrevistas. Y digo sin raspar muebles por este tema, porque la cultura es diferente, ¿eh? El que va y entrena allá, y no quiero generalizar, pero sí me ha tocado verlo y solamente quiero corroborarlo contigo. Si tú lo citas a las 5 de la mañana, va a estar puesto. Y el que está de este lado, le dices a las 5 de la mañana y te va a decir, ay, caray, tan temprano, mejor a las 8, ¿no, coach? ¿O no? Así es. O a las 10, ¿no? A las 10. A las 10 de la mañana. Me ha tocado muchos de esos casos y desgraciadamente pues prefiero no trabajar con esas personas. Pero retomando el tema, pues es una realidad que la disciplina que tiene el jugador mexicano en Estados Unidos es totalmente diferente. Obviamente hay garbanzos de a libra que están en la Liga AVE o que me ha tocado tratar, que están jugando Liga AVE, que son garbanzos de a libra y que tienen todo ese trayecto disciplinario que ellos mismos han ido creando. Pero la realidad es que sin duda el jugador que está en Estados Unidos, que viene allá, viene mucho mejor preparado que lo que en base a mi experiencia me ha tocado ver con los jugadores Liga AVE, sin duda. Parral, algo interesante y lo platicábamos también. 1999, Palma de Mallorca, 4º lugar, México en la Universidad Mundial. Se tuvo que rifar con Estados Unidos y con España, que por cierto perdió con España ese 3er lugar, donde venían muchos personajes que terminarían siendo de la generación dorada de ellos. La última universidad para México, 0 juegos ganados. ¿Qué hay de diferencia entre ambos equipos? No, mira, son circunstancias muy diferentes. Definitivamente, hace poquito en una entrevista con Enrique Garay platiqué de este tema donde le expuse que definitivamente es el mejor resultado que ha tenido México en básquetbol varonil en una universidad mundial. Este 4º lugar que se obtuvo perdiendo la semifinal, si mal no recuerdo, con España en un juego muy reñido donde hubo ahí a 2-3 encontronazos fuertes de casi de pleito, ¿no? Donde mexicanos pelearon durísimo, se fajaron hasta el final y se perdió y quedaron en 4º lugar, pero dentro de la investigación que se hizo, o que hice, pues, te arroja un dato muy importante. El dato más importante es que ha sido la selección con más altura que ha representado al país de México en una universidad mundial a nivel estudiantil, ¿verdad? Digámoslo así. Teniendo jugadores como Enrique Zúñiga o Arturo Valerio botando el balón
con características de 1,96 de estatura, 1,95 de estatura, siendo los botadores del equipo. Y luego teniendo delanteros que en paz descanse, como Cristian Ríos, arriba de los 2 metros o los 2 metros exactitos, Eduardo Nájera, Horacio Llamas, Jorge Rochín, Felipe Sánchez. Entonces, imagínate la altura que se tenía en esa selección, y contando a Horacio Llamas, que ya estaba en esa selección y ya estaba también él en los tryouts de la NBA, ya estaba jugando la liga de verano de Oye, NBA. pero la mayoría de estos jugadores que estás mencionando y que, bueno, los que estamos inmersos en el ambiente del básquetbol, traían muchísimo, muy diferente. Izaguirre estuvo en esa selección, si no me equivoco, era parte de los Borregos del TEC de Monterrey, uno de los pocos que estaban jugando a nivel universitario en México, pero todos los demás que estás mencionando, Nájera, que está teniendo una extraordinaria actuación en Oklahoma, Víctor Ávila, que estaba también en Oklahoma ahí con él, el roce que tuvieron los botadores que mencionas, es una selección prácticamente de mexicanos, pero que venían de Estados Unidos. No, mira, Enrique Zúñiga venía de un colegio en Arizona. Horacio Llamas venía ya de haber salido de Pima en Estados Unidos, en la universidad. Enrique Zúñiga estaba en Grand Canyon, si mal no recuerdo. Llamas, ¿no? Y por ahí Llamas, Víctor, Nájera en Oklahoma, Arturo Valerio en UTEP, José Escobedo, que también estuvo ahí en UTEP. Cristian Ríos, que estaba ya firmando en la Universidad de Virginia, había firmado con la Universidad de Virginia. Entonces, chécale todos los que estamos mencionando que venían de universidades de Estados Unidos, ¿no? De NCAA, del programa NCAA. Y de México estaba por ahí Aviña o Acuña, si mal no recuerdo, Felipe Sánchez del CEU, y párale de contar Izaguirre que venía del TEC de Monterrey. El entrenador era Nacho Moreno, que bueno, también fue el entrenador ahora en Italia, y que bueno, fue la otra cara de la moneda, no se pudo trascender, no se ganó ni un solo partido, y la verdad es que no fue una buena representación de México dentro de esa universidad. Dos años anteriores, tenemos un cambio generacional, aunque se queda una base, pero sí hay un cambio generacional drástico, sobre todo de una camada de jugadores del CEU que le dieron mucha gloria al CEU y a Héctor Santos en los últimos 5 años de la liga universitaria. Como algunos jugadores que Villanueva o que gradúan y que ya no alcanzan en esta segunda universidad. Entonces, eso desfavorece un poquito a la selección. Aún sin embargo, seguimos teniendo el soporte de jugadores de NCAA como Diego Willis, como Brian Urrutia, de muy buena calidad de División 1 los dos, dentro de la selección. Oye, y los que vienen, ¿no? Y contamos con una suerte completamente diferente a lo que fue la otra universidad, que fue en Taipei. Pero también te voy a decir un tema muy importante. Cuando nosotros fuimos a Taipei y que logramos ganarle a 3 equipos europeos, Aaron, es la primera vez también que una selección universitaria le ganamos a Latvia, le ganamos a Hungría y le ganamos a Serbia. Tremendos juegos, tremendos duelos. Latvia es Lituania, porque me dejaste pensando y dije, chingo. Latvia, bueno, Lituania, pero no, es una no potencia. No lo tienen registrado así. Exacto, así es. Es una potencia. Así es, son tres potencias europeas durísimas que nos tocaban en el grupo y que al principio decíamos, híjole, pues olvídate, ¿no? Y luego le agregabas a Corea y le agregabas a Taipei, los anfitriones.
¿no? Con un gimnasio, una arena de más de, yo creo que eran como 20,000 personas en esa arena y llenísimo todo, ¿no? Todos los juegos sold out, todos los juegos llenísimos, un ruido tremendo para jugar y que el coach del equipo de Taipei era el asistente de Eduardo Nájera en los Dallas Mavericks, un entrenador ex NBA dirigiendo a los chicos universitarios de la Liga de Taipei. Entonces, imagínate, fue un escenario muy bonito, muy, muy padre y muy glorioso para México porque logramos terminar en el 11º lugar, muy cerquitas de estar dentro de los primeros 10. Pero te voy a decir un dato muy interesante. A pesar de que a nosotros nos tocaron 3 europeos en el grupo, no fue todo las selecciones europeas como asistieron a la Universidad en Nápoles, Italia, siendo prácticamente casa. Estuvieron repletas los grupos de las delegaciones de equipos europeos en Italia. Y esto aumentó el nivel de básquetbol, aumentó la estatura que se compite en los torneos internacionales y definitivamente se puso la competencia durísima, más dura en Italia que lo que fue en Taipei. Claro. Y México llevaba un equipo más bajo de estatura que lo que llevábamos en Taipei. Sí, claro. No, por eso no se justifican no se justifican los resultados, ni suena tampoco a una excusa, porque también formé parte del staff y soy responsable definitivo, pero sí es un factor que debemos de estudiar y analizar antes de criticar y antes de cambiar el rumbo de las elecciones, que la estatura, Aaron, o la capacidad morfológica del mexicano en una competencia mundial como estas se queda muy corta y es muy difícil competir cuando hay una desventaja física tan grande. Claro. No, definitivamente, y desde luego que no se justifica, pero sí se ven las diferencias, no los resultados, un 4º lugar a un 11º lugar. Hablar de generaciones doradas, por así decirlo, es como lo platicábamos en la edición anterior, Pelón, que decíamos, bueno, no es lo mismo comparar la generación dorada de México. Realmente, ¿cuál fue la generación dorada de México contra la generación dorada de Argentina, que consiguió oro en Atenas, o la generación dorada de España, que también logró conseguir oro? En México, ¿cuál ha sido la generación dorada? ¿La de Berlín, la del 36, la del bronce, o la que alcanzó arañando el boleto al Mundial? Pero bueno, esa ya es cuestión de percepciones, pero dentro de la percepción hay una realidad, y esa realidad, bueno, pues ahí la tiene usted, lo que nos están haciendo el favor de vernos. Oye, pero a grosso modo, con la pregunta inicial, ¿cómo harías tu scouting? Finalmente, si te dijeran, ¿sabes qué? Tienes el proceso para la próxima Universidad Mundial. ¿Cómo harías tu guillotina, en pocas palabras? Sí, exacto, sencillo. O sea. Bueno, definitivamente el factor principal tendría que ser la estatura. Definitivamente. Tenemos que invertirle y Pelón no me va a dejar mentir. Tenemos que invertirle en desarrollar esos niños grandotes, torpes que andan por ahí. Esos niños grandotes, torpes, descoordinados o desorientados, que incluso no juegan a ningún deporte. Tenemos que invertirle en la enseñanza del deporte y la activación y el desarrollo motriz de estos talentos físicos, porque todavía no son talentos deportivos, son talentos físicos. Es un talento por su propio físico, ya es un talento que podemos desarrollar y debemos de invertirle en eso para poder tener una mejor participación. Así es que yo definitivamente me iría con la estatura. Para mí sería un punto muy importante la estatura. Y segundo,
como lo dije al principio, el nivel de competencia en donde está expuesto el jugador. No quiere decir que porque venga de Estados Unidos va a ser superior que al jugador mexicano. Pero también tenemos que ver, si viene de Estados Unidos de un muy buen programa de básquetbol, aunque esté en la banca, es muy probablemente que la cultura y la mentalidad y la ética de trabajo que traiga de Estados Unidos va a superar al mexicano, que todavía nos falta trabajar la cultura en los programas deportivos universitarios. Hemos mejorado muchísimo, pero todavía tenemos programas universitarios en México donde no se cuenta con un fisiatra y el jugador mexicano universitario juega lesionado y lo estamos desgastando y lo estamos afectando en lugar de desarrollarlo. Eso no sucede en Estados Unidos porque la estructura del programa cuenta con más apoyo y en México no tenemos todavía esos apoyos. Así es que la segunda guillotina, como decimos aquí, ¿no? Como dice Pelón, tendría que ser definitivamente en dónde está jugando el chico. En Estados Unidos, incluso hay dos que están jugando en Canadá, ¿no? Pero ¿en dónde? ¿En qué liga están jugando en Canadá? ¿A dónde pertenecen? ¿Qué conferencia es? ¿Qué división de universidad es? ¿Qué programa tan exitoso, qué récord tiene? ¿Cuántos números tiene el desarrollo del jugador mexicano en Estados Unidos? Son muchas características, tiempos en desarrollo que se tienen que trabajar para poder detectar realmente si es una persona que va a venir a cambiar el proyecto del básquetbol a nivel universitario o simplemente es uno más de los mexicanos que se fue a Estados Unidos y está luchando por destacar. ¿Cuántos chavos mexicanos hay ahorita en el básquetbol estudiantil de Estados Unidos? Bueno, mira, yo tengo escauteados ahorita 33 jóvenes mexicanos que están jugando desde todos los niveles, desde NAA hasta División 1, registrados en el programa de NCAA, que estén jugando, que estén en el programa de Redshirt, que estén en el programa de académico, que esté lastimado o no, eso no lo sé, pero que esté registrado en la NCAA con una universidad. Son 33 jóvenes mexicanos muy interesantes. De esos 33 hay 3 jugadores de 7 pies mexicanos. 3 jugadores de 7 pies. De 7 pies y hay 6 jugadores con una estatura de 6'6" o más. A lo que me refiero yo de cómo vendría la guillotina, ¿no? Que se ponen ese tipo de jugadores en una preselección nacional y luego que te pongan a un jugador de una universidad mexicana que es bueno, que se mantiene en los estándares, pero con un 80 de estatura. ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Qué tanto nos puede dar? Pero tuvimos en Taipei a Víctor Álvarez con muy poca estatura, ocasionando un ruido a nivel mundial tremendo y haciendo unas jugadas tremendas y siendo un líder en la selección nacional tremendo. Entonces, habría que analizar estos factores que son muy importantes. Es que depende de eso, ¿no, Parral? Porque, por ejemplo, ahorita en la selección grande de Argentina, ¿quién es el mejor jugador? Sí, pues crea todo, para mí es Campazzo, ¿no? Campazzo, el pequeño guardia. Campazzo. Exacto. Pelón, ¿cómo has visto tú la camada de la Liga AVE, sobre todo los que están brincando al profesionalismo en estas últimas 2 temporadas? Bueno, la verdad es que son varios jugadores que se han destacado en algunos de sus equipos. Uno de ellos ha sido Jonathan Machado, inclusive yo lo podría decir, ¿no? Inamovible de la selección nacional. Y por ahí anda otro en Panteras. Ahorita lo acabaste de mencionar, coach. Refréscame un poquito la mente. Jugó recientemente con el equipo de Milwaukee en la Liga Estatal. Yo creo que Sandy Villanueva. Sandy Villanueva, exactamente.
son jugadores que se han venido destacando en la Liga Nacional, pero en realidad pues la mayoría de los jugadores que se vienen destacando en la Liga Nacional traen un camino de NCAA o de básquetbol en Estados Unidos, y realmente pues son muchos, o más bien son pocos los garbanzos de a libra que logran destacarse en el básquetbol nacional. Otro es Israel Gutiérrez, que viene del Tec Hidalgo, que se ha destacado tanto en selección nacional como en sus equipos a nivel profesional. Pero de ahí no me viene a la mente ningún otro que sea inamovible, inclusive de selección. Si analizamos directamente la selección nacional, pues encontramos un Jorge Gutiérrez, un Paco Cruz, un Paul Stoll. O sea, si hacemos la lista larga, todos tuvieron camino por Estados Unidos, ya sea en un periodo corto o terminaron su carrera. En general, la mayoría siempre han estado en Estados Unidos, y vemos que el nivel, la realidad es que sí hay una gran diferencia en aquellos que lograron cursar y ser protagonistas en Estados Unidos, que tuvieron un buen programa de básquetbol. Sí hay una diferencia notable en aquellos que vienen directamente de la Liga Nacional, Nacional AB. O sea, sin duda, ahorita el coach mencionaba que eran 33 jugadores. La pregunta es, ¿acaso no pudiéramos hacer 3 selecciones de esos 33 jugadores y hacer una selección de Liga AVE y hacer un cuadrangular? O sea, yo creo que esa sería la mejor prueba para aquellos jugadores que vienen del básquetbol nacional, y poder detectar esos garbanzos de a libra que pudieran competir y evidenciar a aquellos jugadores, como lo menciona el coach Parral, que no han tenido mucha actividad en el básquetbol de Estados Unidos, pero igual siguen allá. Claro. Oye, Parral, que realmente, digo, México está suspendido, ¿no? Lo ratificó el TAS. Pero, ¿qué le auguras tú a la selección nacional, ya no estudiantil, sino a la mayor? Hablando en temas, pues obviamente a nivel internacional, pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos se estará, no de clasificar a un mundial o clasificar a los Juegos Olímpicos, no de competir, o sea, de realmente lo que se trata, porque eso de clasificar, güey, es como juego de niños, ¿no? Donde te dice tu papá y tu mamá, lo importante no es ganar, mijo, eso es participar y échale ganas. No, ya hablando de la grande, ¿cuál es el auguro viendo todo el talento que hay del otro lado? Pues mira, yo pienso definitivamente que estas generaciones que vienen son las generaciones más importantes que pudiera llegar a tener México. Me pudiera atrever a decir que en los últimos 15 o 20 años. Son generaciones que se cuenta con la estatura y que México ha carecido de estatura. Se cuenta con jugadores que están haciendo cosas muy buenas en la NCAA y que han sido protagonistas en sus universidades de Estados Unidos. No un jugador mexicano que va a tratar de ganarse el lugar 12 o 11 del equipo, sino jugadores titulares en el equipo como un Diego Willis, que terminó dentro de los primeros 3 en tiros de 3 puntos, en efectividades, como Brian Urrutia, que estuvo siendo jugador titular, indiscutible en su universidad, como Kelvin Jones, que es un tipo de 6'10" de estatura, que jugó en 3 programas de Divisiones 1 y en los 3 programas fue titular. Jugó bajo 2 entrenadores legendarios del Salón de la Fama a nivel colegial. Uno de ellos lo vimos ahora con lo del Last Dance, ¿verdad? El Tim Floyd, el coach Tim Floyd. Que fue el que invitaron a la boda, porque no invitaron a Phil Jackson. Porque muchos han de decir, pues, ¿quién es? No salió. Coach, Así es. Perdón que te interrumpa, pero mi pregunta es, ¿tú hubieras repetido esa misma selección que fue a Juegos Panamericanos para la ventana FIBA que la última que tuvo nuestra selección nacional, y la hubiera reforzado con esos jugadores clave? ¿Hubiera repetido esa selección? Yo creo que sí. Yo creo que sí la hubiera repetido. O la hubiera reforzado efectivamente con algunos, pero yo sí creo que ya es el tiempo
de darle la oportunidad a estos jóvenes. Yo sí creo que ya, con todo respeto, los jugadores que le dieron un nombre en estos formación de los 12 guerreros y que ha sido grandioso el trabajo que hicieron, yo creo que ya están de salida, ya no creo que le puedan dar más al país de lo mucho que nos dieron, y sí creo que viene una generación de jugadores mexicanos que están en la NCAA y otros que están también en México, que están haciendo las cosas muy bien. Me atrevería a hablar todavía de Carlos Cesati, de Cesati, que también está... Que tuvo un paso fugaz por Estados Unidos, coach, y por España. Y por España, sí, él fue reclutado por Rob Arellana en la Academia de Real Canarias en España, que tiene una formación también de tipo americana, pero es que hemos sido muy mezclados, Aaron. Hemos sido muy mezclados por las culturas, o sea, llega un argentino y nos quiere imponer la cuestión o el método argentino. Luego llegan los españoles y nos quieren imponer o nos contagian el sistema o el método español. Pero, pues, con todo respeto, tenemos el país vecino que es Estados Unidos, que es donde se juega el mejor básquetbol del mundo y donde tenemos a 33 jugadores mexicanos codeándose, sin contar cuántos niños existen jugando en high school, que vienen ¿Pero empujando qué pasa, durísimo. Coach? ¿Qué pasa? No hay seguimiento de nada. O sea, ni siquiera podemos darle seguimiento a la selección mayor. ¿Qué pasa? No, nos reburujamos, hombre, nos reburujamos todos con el método, y luego queremos copiar el método CAP y queremos copiar el método de la época de oro, y luego queremos copiar el español, y entonces nos reburujamos todo y no le damos un seguimiento, como dice Pelón, a estos procesos, ¿verdad? De estos muchachos tan interesantes que vienen. Sí hay jóvenes muy interesantes, Aaron, y también aquí en el país hay algunos que pueden filtrarse dentro de estos grupos y que pueden hacer cosas muy destacables y muy buenas para el país, pero definitivamente, si las cuestiones de pantalón largo continúan mal, si México continúa estando fuera de una representación internacional, va a ser muy difícil que podamos destacar como país, porque no tenemos roces internacionales, que es otro tema que te comentaba fuera de cámaras. Nosotros llevamos a jóvenes universitarios a un torneo mundial sin haber tenido ninguna participación previa internacional, Aaron. Nunca le han jugado, nunca han salido del país a jugar. No, y deja tú los aforos. Parral, los aforos que hay aquí en México a nivel universitario, ¿enfrente de cuántas personas juegas? Juegan como en el COVID, en el COVID. No, o sea, es que voy a decir a lo mejor algo arrebatado, pero es la realidad. Juegas enfrente de cuántos papás, de cuántos padres de familia. Y de repente vas en un roce de esos y juegas ante cuántos. A lo mejor estos 33 que tú estás mencionando que andan allá, imagínate en los torneos de conferencia cómo se pone, 15,000, 16, 20,000 personas viendo un juego. ¿Y acá? ¿Cuántos? Digo, el NBA pues, es de los más grandes a nivel universitario en todo el país, y la verdad es que iban 20, 25, y eso porque eran padres de familia, ¿no? Por poner el ejemplo aquí de Chihuahua, pero si lo hacemos generalizado y global, sale lo mismo. Eso cuenta también. A veces tiemblan las patitas de jugar en un aforo más grande. Te novateas. Sí, es el pánico escénico, donde entra el estrés deportivo, donde entran los procesos mentales y donde te vence el miedo prácticamente a competir a un nivel internacional, porque a lo mejor no estamos todavía listos para una competencia de esas, porque no tenemos ese roce definitivamente. Ahora con esta nueva organización, este nuevo empuje que está metiendo Conde por medio de Merodio, se están trabajando cosas importantes para darle al entrenador y a los jugadores herramientas. Ya hubo
el primer Panamericano estudiantil en Brasil, donde fue previo a la Universidad Mundial. Entonces ya tuvimos jugadores que acudieron a los 2 eventos internacionales. Entonces imagínate tú como estudiante de tus últimos 2 años de carrera, en el penúltimo vas a un Panamericano a Brasil y en el último, antes de graduar, vas a la Universidad Mundial. Sí, imagínate tu rendimiento internacional y el roce que vas a tener cuando terminas y te toca un tryout con Dorados, un tryout con Fuerza Regia, pues vas sin ese miedo, pánico escénico a las cosas, porque ya tienes un roce internacional que te dio esa formación de jugador. Entonces, yo creo que también eso hace muchísima falta en nuestro país, que las 2 selecciones, tanto la universitaria como las mayores, tengan juegos a nivel internacional, y no necesariamente que sea una selección, Aaron, pero yo me pregunto, ¿cuánto dinero en becas invierten los tecnológicos de Monterrey o las universidades privadas en México? ¿Qué no nos podremos poner de acuerdo los tecnológicos de Monterrey y algunas escuelas privadas o algunos clubes profesionales para hacer un torneo internacional donde podamos traer a 2 selecciones internacionales? Tantos españoles que tenemos en el país no nos pueden ayudar para traer una selección estudiantil de España, o tantos argentinos que tenemos en el país no nos pueden ayudar para traer una selección argentina juvenil al país y que haga una gira y que compita contra 3, 4 universidades. ¿Por qué no podemos ordenarnos poquito para poder tener estos roces internacionales que necesitan nuestros jóvenes para poder tener un mejor nivel de básquetbol? Fíjate, ahorita que dices todo eso, me acuerdo mucho de unas palabras de muy, muy buen amigo mío dentro de la política, que me decía: Aaron, muchas veces las cosas se resuelven fácil cuando es cuestión de voluntades. Y en todo lo que tú estás diciendo, yo creo que es cuestión de una voluntad muy fuerte como número 1. Y como número 2, poner al entrenador más capacitado, no quizás al que históricamente ha sido el de siempre, el de hace 20, 23 años, yo no sé. ¿Por qué? Porque cuando te quitas esas telarañas de la cabeza, vas a terminar llevando a los mejores jugadores de cada posición en base a una estructura que tú ya la dijiste, fijándose en otras cosas, como la estatura, el dónde está, viendo el background, cómo reacciona aquí, cómo reacciona allá. Porque muchas veces el celo de los entrenadores es llevar a los que ellos creen que son de ellos. Por eso el ridiculazo que se hizo ante Islas Vírgenes, ¿no? Nos quisieron vender la selección nacional como que no, es que es el cambio generacional y van a ir unos chamacos y esto y el otro. Y ahí está el resultado. Yo te aseguro que no se convocó y no se tiene idea de la cantidad de jugadores mexicanos que están rozándose con lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Y no te estoy hablando de Argentina o de España o de Croacia o de Rusia o de Checoslovaquia o yo no sé de dónde. Está en el básquetbol de los Estados Unidos. Entonces, sí, hay que ponerle seriedad a este tema y ojalá que lo que acaba de pasar ahora con Ademeva, con la FIBA, lo que resultó en el TAS, no solamente veamos lo de encimita, como si estuviéramos volando en un helicóptero en el mar y viendo lo que está flotando. Hay que meter la mano al agua y sacar toda la cañería que está debajo. ¿Por qué? Porque cuando algo así sucede, los fariseos del deporte o los fariseos del básquetbol luego dicen, van a batallar para los transfers internacionales de los jugadores de la Liga Nacional. ¿Y qué va a pasar entonces con la selección mexicana? No va a poder jugar, no vamos a poder tener representante. Está bien, es válido, pero atrás de todo eso, ojo, no hay procesos y no depende de una bronca entre FIBA y Ademeva. Depende de muchos temas y tú lo sabes bien, de entrenadores, de pantalón largo, de los gobiernos, de los apoyos, y todo queda resumido en una frase: cuestión de voluntades. ¿Sí o no? Totalmente, Aaron. Y más que nada, algo importante que comentó el coach: orden.
y lo vuelvo a repetir también en el programa pasado, orden. Yo creo que ese orden es fundamental. Imaginemos, yo creo que somos la única selección nacional que no tiene un escauteo constante de jugadores donde puedan ir haciendo ese refresh por posiciones. Yo creo nos esperamos hasta que nuestros 12 guerreros se acabaron para hacer un refresh, pero completo. O sea, lo hicimos completo, así a la primera hicimos el refresh. Quitamos a unos, pusimos a otros, y realmente esa transición generacional como lo vienen haciendo países de primer mundo europeos, pues nunca se llevó a cabo. O sea, ¿quién era el votador de la selección de los 12 guerreros? El Peri Mesa, Jorge Gutiérrez, porque no teníamos ya ese background listo para poder suplir a esos jugadores. Inclusive, no sé, se me viene a la mente, Ricky Jaques es un garbanzo de a libra que juega en una de las mejores universidades lo pudiéramos decir, de Estados Unidos, como la UCLA. Ahora, ¿a quién va a suplir Ricky Jaques? Porque yo no lo vi en la ventana, tal vez por cuestiones de la universidad, pero de ahí yo ya no he visto ningún refresh de la manera correcta, con el orden correcto, y que esos jugadores jóvenes aprendan de esos jugadores que van de salida. Y déjame decirte cómo mostró el nivel de una División 1 y de una conferencia de División 1 tan amplia como lo es UCLA, este muchacho Jaques en los Juegos Panamericanos. ¿Cómo impactó su nivel de juego a nivel internacional? Y también te voy a decir que hay 3 jugadores o 4 de las mismas características que Jaques. No me digas eso, coach. Que incluso son amigos de Jaques y que incluso jugaban en el mismo club de AAU en los torneos estos nacionales en Las Vegas y en Dallas y todos estos torneos importantísimos para reclutar a los jóvenes. Josh Hay que Vázquez, pasarles esa nota, coach. Ahí les van los nombres, poquito nomás porque después se roban el scouting. No, pues échalo, hay que apuntar. Ya agarró la pluma Aarón y ya no me está gustando. Josh Vázquez es un tipo con características muy similares a lo que es Jaques en la Universidad de Montana, mexicano. Oscar López es otro tipo mexicano de las mismas características de Jaques, compañero y amigo de él, de la Universidad de DePaul, primera división. Sí. Oh, a él sí lo conozco, jugadorazo, Y existen otros más. Un mexicano afroamericano de nacionalidad mexicana, hijo de madre mexicana, que juega con la Universidad de Wake Forest. Y no te voy a dar el nombre, pero juega con la Universidad de Wake Forest y está tremendo el chico, con las características muy similares a lo que es Toscano ahora en la realidad del básquetbol, ¿no? Mexicano. Estos muchachos, junto con los otros grandes que existen, como Kelvin Jones y los otros 2 que están ahí de 7 pies, que uno juega en la Universidad de Oregon State, también importantísima en la universidad. Yo creo que debe de ser más Diego Willis, más la gente que ya conocemos como Brian Urrutia, como Omar Haro, como Cesati, como algunos de estos muchachos que alcanzamos a ver en los Panamericanos. Yo creo que debe de ser la sangre nueva de la selección nacional mayor, ¿verdad? Y también dentro de las universidades, en la universidad, pues hay muchachos con muchísimo nivel y con muchísima estatura. O sea, estamos hablando que México por primera vez pudiera tener una selección donde de los 12 jugadores, 9 fueran arriba de los 2 metros. 9 de los 12 jugadores universitarios. Entonces, imagínate el futuro que viene
para la selección nacional mayor, pero definitivamente tiene que haber un proceso de escauteo y no nada más eso. Ya cuando se obtuvo el escauteo, tiene que haber un acercamiento, Aaron, y tiene que haber un buen trato al jugador y tiene que haber una atención a los padres de familia, porque todos estos muchachos hace muchísimo tiempo dejaron el país y están en Estados Unidos. Entonces hay que acercarse con ellos de una manera que no lo hacemos normalmente con el jugador mexicano. Al jugador mexicano que se encuentra aquí en nuestro país le damos una llamada telefónica, el vato está puesto para ponerse la camisa de México todo el tiempo. No quiero decir que los chicos que están en Estados Unidos no lo estén, pero desconocen los procesos, desconocen cómo se lleva a cabo todo y hace mucha falta la información y el seguimiento formal. Como selección nacional debe haber un seguimiento formal a estos jugadores y yo creo que, desconozco, no sé, pero yo creo que no lo tenemos. Inclusive en la parte femenil, donde me tocó trabajar con el centro básquet, al lado de Pedro Ramos, de Tomás Canizales, que les mando un saludo a los dos grandes entrenadores mexicanos. Hay unas niñas impresionantes y hay unas niñas que están jugando en universidades de División 1 con excelente nivel y hay unas que vienen en preparatorias en high school que están tremendas y con muchísima estatura. Entonces, yo creo que aparte del escauteo, tendría que haber un seguimiento, una atención al jugador para no perderlo de vista, para tenerlo enamorado de la selección nacional. Claro. y que vengan a participar. Y la última parte importante es la razón administrativa de estos estudiantes atletas, porque la NCAA tiene muchas reglas y con una participación que el chico tenga contra equipos profesionales o un agente que esté involucrado en la selección nacional o cualquier situación donde se rompa una regla, el chico puede perder su elegibilidad y la universidad puede ser acusada de romper estas reglas o estos estatutos. Entonces, también es importante que se tenga un contacto con los coordinadores deportivos o con el entrenador del equipo durante los procesos que México o las ventanas que México pudiera tener, ¿verdad? Claro. Y que se tenga ese orden. Tiene que ser un trabajo de verdad, Parral, un corporativo donde realmente haya un seguimiento, pero se tenga una cara, porque a los Panamericanos un entrenador y luego después a la otra ventana, bueno, pues ya no fue porque dijeron por ahí que le deben dinero, entonces van a llevar a otro más que quieren inventarse un proceso de llevar a los nuevos chavos. Entonces, bueno, podemos llevarnos buen rato hablando de este tema, pero lo importante, yo creo que ya lo dijiste, hay muchísima materia prima. Ojalá que haya una voluntad para hacer un trabajo realmente profesional, pensando a futuro y sobre todo en lo mejor, ¿no? Que es la inversión. Vamos a concluir ya el tema. Platicamos de básquetbol universitario, selección nacional. Una pincelada nada más a el broncón que se viene para el básquetbol nacional después de lo del TAS. Así que vamos a sacar conclusiones. Vamos a empezar, Pelón. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, pues mi conclusión, Aaron, es muy simple. Yo me quedo con jugadores NCAA y con esos garbanzos de a libra que salen cada avenida de Obispo en la Liga AVE. Yo me quedo con esos jugadores y sobre todo, yo me quedaría y rogaría que existiera un escauteo correcto y sobre todo un seguimiento serio que pudiera captar a esos 33 jugadores que están en Estados Unidos y hacer un trato pues totalmente profesional desde un principio para poder enamorar, como dice el coach, el cielito lindo de nuestro México querido a esos jugadores que tienen muchísimos años buscando un lugar en el básquetbol de Estados Unidos.
Parrálago pues ya prácticamente te la tiró porque el escauteo ya lo tienes. No sé qué es lo que falte. No te voy a preguntar eso, más bien te voy a preguntar tu conclusión sobre este panel. Mira, estoy haciendo un escauteo, un estudio muy bueno y te lo voy a pasar después, de cuántos jugadores menores de 18 años mexicanos están a nivel preparatoria, pero con un porcentaje de estatura alto. No los guardias que tenemos, que son muchísimos. ¿Cuántos prospectos nájeras de estatura puede haber por ahí? Y hay unos interesantes, hay unos interesantes que están en Utah. Camacho, se apellida uno, Juan P. Camacho, chihuahuense, es hijo del rector de la Universidad de Ciudad Juárez. Tremendo ese chico. Ese chico es División 1. Es División 1 ese chico. División 1. Y por ahí viene Roacho, por ahí viene otro chico que estuvo en la Academia NBA de Fresnillo, Zacatecas. Buenísimo, con buena estatura y que pueden hacer cosas muy buenas también. O sea, un poquito más abajo del nivel universitario viene otro proceso que está tremendo, tremendo. O sea, el talento en México hay, existe el talento, sí existe. Y también en la Liga AVE existe, Aaron, existe en la Liga AVE el talento. Lo que no existe es la seriedad en los programas que puedan darle el trampolín a estos jóvenes para que puedan llegar al mismo nivel que los que están en Estados Unidos con un programa más serio. Esa parte es la que nos falta. ¿Con qué me despido yo? Yo me despido diciéndole a la gente que el talento y la zona fructífera del básquetbol en México está en Conde, en las universidades de México, en las universidades o en el proyecto Universidad Nacional y Universidad Mundial. Ahí está el talento. Porque también te voy a decir una cosa. ¿Cuántos gerentes de los equipos profesionales ves sentados en las gradas en una universidad nacional? ¿Cuántos? Nadie. No, nadie. Eso no existe, nadie, porque no hay un escauteo. No hay un escauteo ni del propio jugador mexicano que se encuentra a 5 pasos del equipo profesional. Fuerza Regia en Monterrey tiene una de las mejores instituciones en básquetbol en México como el CEU. Tremendos jugadores que ha sacado el CEU a nivel nacional y ni uno juega en Fuerza Regia. Qué raro. ¿Por qué estos jugadores le han dado tanta gloria a nivel universitario a CEU y terminan jugando en equipos profesionales fuera de Monterrey si ya jugaron en Monterrey toda su carrera universitaria? Porque no hay un escauteo de estos muchachos. Entonces, no es posible que ni a los propios mexicanos podamos escautear, que están aquí a la vuelta de la esquina, muchísimo menos a los que están en Estados Unidos y que nos cuesta más trabajo todavía escautear y detectar. Entonces, sí, efectivamente, como dice Pelón, ¿qué nos falta? Nos falta un análisis muy grande del escauteo a nivel internacional y sobre todo con los chavos que están en Estados Unidos y ojo, que vienen desde high school, no solamente a nivel universitario. Hoy mismo leí una nota en el periódico donde un jovencito apellido Martínez acaba de firmar en un colegio en Estados Unidos y como de él hay muchos más, pero no nos damos cuenta y no los detectamos y no sabemos si esa persona, ese niño o ese joven es un talento que va a necesitar México en la selección. Yo definitivamente apoyo el proceso estudiantil y creo que en el proceso estudiantil está la clave para enderezar el básquetbol mexicano. Perfecto. Tocaste también un súper tema, pero bueno, ese es un poquito aparte, ¿no? De cómo brincar aquí al profesional y cómo hacer que realmente ellos se conviertan en activos con un valor verdadero, que puedan competir
en contra de jugadores internacionales que vienen a jugar profesional. Pero bueno, te digo, ese es otro tema muy interesante que seguramente vamos a tocar más adelante. Hasta aquí llegamos. Yo simplemente, Parral, Pelón, me quedo con lo que ya venía comentando y coincido totalmente con ustedes. Es cuestión de voluntades. Ojalá que en un futuro no muy lejano, en un corto, pero muy corto plazo, exista una muy buena voluntad, pero también a través de una muy buena estructura, que no solamente se recluten chavos que se conocen porque están ya aquí en México, que se reclute a todo ese talento que no está oculto, pero simplemente no está a la vista de todos. Imagínate que los veranos pudieras tener alguna concentración de puros chavos universitarios, es decir, sabes que así como los Estados Unidos, que se junta la selección grande, el Dream Team en Las Vegas, un verano y trabajan un montonal, no solamente los 12 que pueden ir a Juegos Olímpicos o al evento mundial, sino que juntan a un montonal, empiezan a rastrear y de ahí, bueno, pues van haciendo el sedazo. Otra cosa sería no solamente el básquetbol, sino todo el deporte en México. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Jesús Aragón, gracias por haber estado en este panel. No, al contrario, gracias a ti. Te vi que anotaste unos nombres, por favor, bórralos y estamos en contacto. Saludos a toda la afición. Oye, un saludo a la porra de los Dorados, Un saludo a la porra de los Dorados, que de las mejores porras a nivel nacional, yo creo que la mejor, y muy lindos y muy buenos amigos que están por allá. Saludos a todos allá, a la afición dorada. Y al Brian Urrutia, a ver si es cierto que como ronca duerme ahí en la profesional, Ahí vamos a verlo, Pelón. Pelón, pues gracias. Otro panel con un tema similar al del primero. Gracias. Sí, no, gracias, Aaron. Gracias, coach. Un placer estar con ustedes. No le hace borrar los nombres, acá lo apunté yo. Gracias a ustedes por vernos, por ponernos atención y desde luego por interactuar con nosotros en estos temas bastante interesantes, tocando muchísimo lo que es el deporte ráfaga. Aarón Duarte con ustedes. Esto fue La Capital Deportiva.